Aunque a ti nadie te ha votado, tú has montado una patraña y negociando con los malos te has hecho dueño de España. Te da igual que maltraten al guardia acampando a sus anchas los del contrabando, porque ahora lo más importante es que saquen a Franco y ese juego que te trae rodeado de esa calaña se acabará el día en que los españoles nos unamos por España. Te quisiste colgar la medalla de honor con lo que vende una... Muy buenas noches a todos los espectadores de Intereconomía Televisión. Estamos en el especial, y bueno, es un especial que está compuesto por muchas pequeñas cosas, si ustedes quieren, todas ellas muy importantes, muy relevantes para constatar algo que me imagino que ya nuestros espectadores saben que es así. Sánchez, el hombre de la doble cara. Sánchez, el doble cara, para abreviar. Esto puede ser un pasodoble cachondo, un tanguillo de esos de Carnaval de Cádiz o lo que ustedes quieran, pero nos afecta a todos, nos daña a todos, nos perjudica a todos. ¿Cuánto va a durar? Me pregunta mucha gente por la calle. Oiga, ¿usted qué cree? ¿Cuándo va a acabar con el rollo este Sánchez y va a convocar elecciones? No sé, pues seguramente convoque elecciones cuando tenga algún gurú que le diga que las puede ganar. O que las puede ganar asociado a, que viene a ser lo mismo. En cualquier caso, dependemos de la santa voluntad de Pedro Sánchez y eso es para temblar. Dentro de todo eso, pues es verdad que hay una doble cara, que algunos nos preguntamos, ¿pero el PSOE está defendiendo ahora la Constitución? Sí, en los actos oficiales, no, en las calles, no, en Alsasua, no, en Cataluña, no en tantos los lugares, que esas son preguntas de fondo muy importantes. Y luego hay pequeños eslabones de esa cadena que demuestran que este es el hombre de las dos caras. Si fuera de la familia Marx, pues hubiera acuñado aquella frase, dice, oiga, si no le gustan mis teorías, no se preocupe, que tengo otras, y aquí estamos. Eso vale pues, para Franco, o vale pues, para las hipotecas, o vale para el delito de rebelión en el caso de los golpistas catalanes, o vale para tantas las cosas como ustedes quieran, presentes o futuras. Y eso sí, cuando algo no cuadra, entonces echamos el tupido velo del secreto oficial. Fue secreto oficial, ya se acordarán, la tesis doctoral. Mira que costó, mira que costó tumbar aquel concepto de que una tesis podía ser un secreto. O el viaje a Castellón, también, ese sigue siendo secreto, no lo hemos tumbado. Ahora es secreto todo lo que se hizo para ver si había copiado o no en la tesis. ¿Por qué será? Bueno, en fin, de todo eso hablaremos aquí con un equipo de lujo, como siempre procuramos convocar para ustedes. Don Eduardo García Serrano, querido compañero, ¿cómo estás? Un placer, querido Javier. Te veo muy otoñal, al tiempo que elegante esta noche de sábado. Bueno, la marca de la estación. Don Antonio Alonso Timón, profesor, ¿cuánto tiempo? Hace mucho tiempo que no le veía y me alegro mucho de verle. Le veo bien, en plena forma por algún comentario que le he oído aquí antes de empezar. Pues que sí. Bueno, tendremos oportunidad, ¿verdad? Lo desarrollaremos a lo largo del programa. Y si no, pues puede que hagamos otro programa algún día sobre el hombre de las dos caras, porque ha venido a quedarse, Pues sí, ya sabe eso usted parece. Que no tiene el mínimo interés por convocar elecciones. Aquello que dijo, mira, esa es otra de las mentiras en las que le tenemos completamente pillado, a este le da igual eso que Pero usted ha dicho antes, don Javier, que convocará elecciones cuando encuentre a alguien que le diga que las va a ganar. Hombre, el CIS que le han preparado... Bueno, ese no vale, porque ese hasta él mismo sabe que no es fiable. Está esperando algún CIS que le dé un 51% y votos en Alabama, Kentucky... Tezanos ya dice que gana en Kentucky Pedro Sánchez. Vale. Sí. Aníbal Pérez, querido amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. ¿Cuenca bien? Cuenca siempre bien, la verdad. Sí. Provincia... Hernán Cortés bien. Hernán Cortés estamos trabajando en ello. Recuperando su memoria para bien. Como decía un expresidente, estamos trabajando en ello y ahora trabajo próximo. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de ver a un caballero de doble cara, double face, que dicen algunos. Don Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, alcalde del Partido Popular. Placer estar aquí. ¿Lamenta usted la marcha de Cospedal? ¿Ha hecho lo mejor para su partido? Bueno, la política la verdad es que es bastante injusta y normalmente se valora el tiempo del momento y no lo que se ha hecho previamente. Sí, yo creo que su partido tendría que haber echado al marido de Cospedal. Bueno, que no fue más que el marido el que metió a quien no debía en su despacho. Lo digo. Primero desconozco si está afiliado al Partido Popular, el marido de Cospedal. Está. No lo sé. Donde no está afiliado ya es en Iberdrola. Creo que lo han largado del Consejo el otro día. Algo leí de eso, no sé muy bien. Por cierto, ahora habrá que reclamarle a su jefe de filas, Pablo Casado,
que en algunos lances en el Parlamento ha sido un hombre ese que queríamos ver al frente del PP desde hace muchos años, que sea duro con la otra Lola, con Lola Delgado, porque ahí están ustedes como que en un lance desigual. Ya se ha dicho, el secretario general, Teo, ya mencionó en varias ocasiones que evidentemente ha habido una responsabilidad política en el caso de Cospedal y lógicamente ahora esperamos algo más de la ministra, entonces fiscal, amiga de un juez, de la audiencia, es decir, un galimatías un poco extraño que hace dudar de nuestra seguridad jurídica en cualquier caso. Bueno, pero me da que con lo que diga Teo, como se le llama cariñosamente, no va a ser suficiente. Algo va a haber que hacer más expeditivo, porque lo de Teo o lo de Pablo Casado, a esta le da igual. Bueno, lo más expeditivo es solicitarlo por parte de la oposición. Luego ya la responsabilidad política por parte del presidente del Gobierno, ahí yo creo que hay que esperar algo más de lo que estamos recibiendo por parte de este Gobierno socialista, que tiene tantos ministros en un estado, digamos, de stand-by, de duda, ¿no? La verdad es que aparte de los que ya se han ido, hay unos cuantos que a mi juicio deberían irse y espero y deseo que se vayan pronto por el bienestar de España o el futuro de nuestro país. Ahí o empuja a alguien o no se van ni con, ya sabes, están pegados. Don Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en el pues, atascado Ayuntamiento de Madrid. Sí, llevan un carrerón. ¿Tienen algún túnel en funcionamiento? Porque ahora la lista es más corta si haces los que funcionan y los otros los das por cerrados, ¿no? Es increíble. Cuando ha habido bombardeos del ejército nazi o algo, ¿no? Cuando uno escucha no el número de túneles que están cerrados en el Ayuntamiento de Madrid, es lo que dice usted, hay 14 y 9 están cerrados. ¿Cómo es posible? En su mayoría cerrados, podríamos decir. Pero esto lo alternan o siempre son los mismos los que cierran, ¿no? Desgraciadamente siempre son los mismos porque no se han hecho las tareas de mantenimiento y conservación que debían hacer. Eso es culpa concretamente de Manuela Carmena, por mucho que quiera culpar a los demás. Sí, no tengo duda. Podemos, ya lo decían ellos, pero no queremos. Es lo que hemos visto a lo largo de los tiempos. Bueno, vamos con nuestro trabajo aquí, que es singularizar esa condición de doble cara que tiene Pedro Sánchez. Ejemplos, pues, hombre, podemos empezar con el de los independentistas, que es un género preclaro en el que él no admite haber cambiado de posición. Vamos a escuchar lo que dijo en un programa de televisión unos meses antes, en mayo, antes de ser primer presidente del Gobierno, o como a él le gusta, porque sé que le gusta, primer ministro de España. Es un argot republicano, ¿sabe? Se han escrito tantas cosas, ¿no? Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del Gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Bueno, que podía haber sido hoy presidente del Gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. Bueno, pues eso decía, y luego ¿qué hizo? Ya saben ustedes lo que hizo, pues montar gobierno con Bildu, montar gobierno con Esquerra Republicana, con el PDeCAT, en fin, con ese magma complejo que le lleva a posturas absolutamente inconcebibles con un partido constitucionalista, con un partido que defiende la Constitución. Por ejemplo, y mientras hablamos de eso, vamos a ver imágenes que nos permitan situarnos. Lo ocurrido el pasado fin de semana en Alsasua. El líder de Ciudadanos, precisamente, convoca una manifestación de apoyo a la Guardia Civil, pero no solo a la Guardia Civil, a las familias que algunas han perdido el empleo, otras han perdido la tienda, otras viven preocupadas, otras viven asediadas, insultadas, perseguidas, miradas por encima del hombro. En fin, la lista podría ser inmensa. Claro que sí que merecían ese homenaje de buena fe de los constitucionalistas a esos guardias civiles que viven en un cuartel que está escondido en el monte, porque hace muchos años ya que alguien decidió que no era cómodo que se viera la Guardia Civil en la ciudad de Alsasua. Y por eso muchos españoles fueron allí. ¿Qué se encontraron allí? Pues algo que cortaba el hipo, pero vamos de raíz. El carnicero, el amigo del carnicero, los de Bildu, arrojándoles de todo, piedras, huevos, insultos y de todo. Y marcharos, la idea del marcharos. Es decir, que en este país, donde algunos creen que no manda nadie, efectivamente hay días negros, muy negros, como el de Alsasua, que demuestran, uno, que en este país no manda nadie, y que dos, la reacción del PSOE fue patética. Porque el PSOE no fue capaz de decir, bueno, sí, hubo uno que antes era socialista y alcalde de La Coruña, ahora creo que ya está en la
pseudomilitancia de Ciudadanos, Paco Vázquez. Pero con excepción de Paco Vázquez no hubo un socialista ni uno solo que dijera que esos que están ahí defendiendo algo que queda de ETA contra los que defienden la Constitución en Alsasua son unos miserables. Ni Felipe, ni Guerra, nadie, nadie. Es más, reprochaban a los convocantes el haber ido ahí, pues eso, a provocar. Bravezo, empiezo contigo. Pues mire, concretamente una de las cosas que me gusta, al menos de lo que ha sucedido en Alsasua, creo que es un antes y un después, porque los constitucionalistas hemos dejado claro que hay unos mínimos en los que estamos de acuerdo. Y eso me parece importante. Eso creo que ha quedado reflejado con lo que sucedió en Alsasua. Y voy a sacar lo bueno de esa situación, que es lo único bueno que ha hecho el gobierno de Sánchez. Que los constitucionalistas, como mínimo, estemos unidos con los pilares fundamentales del Estado, de la democracia y de la unión de nuestro país. Creo que eso es para valorarlo. Ahora bien, me duele profundamente que en España los demócratas tengan que ir con escolta y los condenados por terrorismo tengan la posibilidad de seguir amenazando. Eso me parece terrible que pase en nuestro país. Me parece terrible que pase en una manifestación o una concentración, en un sitio público donde hay simplemente pues, una declaración de intenciones, unos mensajes por parte de un partido. Ostras, tenemos una persona que va con una sierra mecánica por la calle. Pero ojo, porque yo hablaba antes de lo negativo de la reacción del PSOE frente a este hecho pues, que nos ha sorprendido mucho a algunos, por ejemplo a mí, pero a ver quién mantiene la posición de que esto es provocar y quién no abre la boca ante lo que son las libertades y los derechos fundamentales. Por ejemplo, el de manifestarse. Grande Marlaska, que fue juez, que fue juez en Bilbao, que ha tenido causas contra ETA, contra el entorno de ETA, dice que esto es provocar. Y no se le ocurre decir que él está con los que han ido ahí a defender a la Guardia Civil. Margarita Robles, se le amustiaron las puñetas de años en la Audiencia Nacional y en otros tribunales. Bueno, oiga, esta señora ministra de Defensa no es capaz de decir, oiga, esto que ha pasado es vergonzoso, no tiene pase. Ábalos, el secretario de organización del PSOE, este hombre, que empieza a hacer declaraciones 24 horas después, no podía haber mejorado lo que fue capaz de decir el hombre del PSOE en el Senado, Asier. Bueno, pues que decía, bueno, auténticas barbaridades. Dice, no, esto es claro, como no han tenido que mirar debajo del coche, como no han sufrido el terrorismo, van a ir a provocar. Oiga, que está Ortega Lara ahí, entre los concentrados, que hay un montón de personas ahí en esa misma manifestación a los que usted les está insultando porque son víctimas directas de la ETA. Hombre. En fin, Iván. Pues sí, yo también Ahí está el tuit de Underhill, por si alguien lo quiere leer, para que, en fin, que no le voten nunca jamás, ni aunque sea en un ataque de locura. Yo también me quedé perplejo al ver si es que cabe o queda perplejidad ya en uno, al ver la reacción de algunos de los jerarcas socialistas, vamos a utilizar esa terminología, ya que estamos en un contexto guerra-civilista continuo por motivos propagandísticos. Claro, es sorprendente que el señor Underhill diga eso de personas que él sabe perfectamente, o debiera saberlo, que sí que han estado amenazados por ETA, que sí que han tenido que agacharse para mirar debajo del coche por si hubiera una bomba lapa, que son partidos que cuentan en algunos casos, no en el de Vox por su reciente fundación, pero sí en la trayectoria personal de algunos de sus miembros. Estoy pensando en Abascal, evidentemente. Sabater, Abascal. Claro, y entonces es sorprendente hasta qué punto estas personas pues echan por tierra, creo yo, una biografía bastante brillante, una trayectoria bastante brillante. Estoy pensando en Marlaska, en los tiempos del Marlaska preministerial, para, pues no sé, que pretende más allá de perpetuarse en el poder. Y yo me pregunto también en el poder, ¿pero para qué? ¿Para hacer qué? Desde este gobierno, más allá pues, de los gestos que estamos viendo. Yo no entiendo perfectamente que ellos estén cautivos de los partidos que los han colocado ahí, porque no olvidemos que Pedro Sánchez, bandazos allá o acá, está colocado ahí porque ha habido una votación circunscrita al edificio que hay en la carrera de los Jerónimos.
Entonces, es sorprendente. Por otro lado, sí que yo quisiera también matizar un asunto o un calificativo que se utiliza continuamente, pero que va a empezar a ponerse en crisis, yo creo que muy pronto, y es el término constitucionalistas. Está por ver que lo que ha ocurrido en Derio, o creo que no lo explica, de hecho, sea un asunto de más o menos constitución. Yo creo que aquí es un caso claro de hispanofobia, de una hispanofobia larvada en el País Vasco, pues por lo menos desde los años 40, tengo que decirlo, de determinadas facciones ya estaban ahí. Yo esta semana he estado además, por motivos ajenos a esta tertulia, investigando algunas notas emitidas desde algunas sacristías y evidentemente allí lo que se buscaba era un indigenismo vasquista, antiespañol, clarísimo, utilizando además, pues, haciendo guiños a terceras potencias, Estados Unidos, Inglaterra. Y bueno, eso es lo que hay. No es una cuestión, creo yo, que se pueda limitar a constitucionalismo, porque incluso yo iría mucho más allá. Si todos entendemos que solamente... Desde los años 40 del siglo XIX, ¿eh? Sí. Bueno, yo estaba pensando... Bueno, yo estaba pensando en eso, pero podemos remontarnos al anterior. Sí, podríamos irnos al carlismo, de acuerdo. Luego lo recoge Sabino Arana en alguna cosa, pero es anterior. No, pero bueno, yo estoy pensando en algunas... incluso a la Primera República. En el año 1944. Y acabo. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a dejar ya de lado estas cuestiones melifluas de si constitucional o no. Aquí se están configurando dos frentes, uno que defiende la unidad de España, ya veríamos con qué identidad, que eso es otra cuestión, y otro pues que está a favor de la balcanización y la privatización del territorio en manos de ciertas élites. Este es el drama en el que estamos metidos. Está claro. Permítame que salude a don José Luis Balbás, que se ha incorporado unos minutos tarde a la tertulia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ahora tendrá usted oportunidad de defender al PSOE en esto de si el PSOE defiende la Constitución o no, cosa en la que algunos tenemos alguna duda. Y tampoco es una novedad dentro de la historia de lo que fue el Partido Socialista Obrero Español, ¿eh? Bueno, a ver, Eduardo. Bueno, yo, mi querido Javier, sé que tu perplejidad en la presentación del tema de Alsasua y la reacción del PSOE y tu sorpresa es meramente retórica, porque como bien acabas de apuntar, tú conoces fenomenalmente bien la historia de la izquierda española, la historia del Partido Socialista. Preguntas también en plan retórico. ¿El PSOE defiende la Constitución? El PSOE defiende lo que le conviene en cada momento. Si está dentro de la Constitución, bien. Y si no está dentro de la Constitución, pues también muy bien, porque le conviene al PSOE. Esto que voy a decir es una crítica al PSOE institucional, no a los elementos, a las personas, muchas de ellas muy queridas por mí, a mi derecha está José Luis Balbás, que militan en el PSOE o que forman parte del PSOE, que yo sé que son unos tipos decentes, unos españolazos como Benito Pérez Galdós, etcétera, etcétera. Hablo del PSOE como institución. No tengo dudas de con quién estaría en estos días Manuel Azaña, ¿eh? No, yo tampoco. No tengo ninguna duda. Tampoco. Don Manuel Azaña, a todos estos, vamos, don Manuel Azaña llegó a decir que prefería que ganase la guerra Franco a que la ganase esa colección de paletos separatistas de catalanes y vascos. Sino que lo dijo uno que era más comunista que socialista, Juan Negrín, de Gran Canaria. Que luego yo no le voy a robar el copyright, porque luego lo dirá mi querido Antonio, hablando de Negrín y de Pedro. La reacción del PSOE es pues la típica reacción cobarde, miserable y mezquina a la que la conveniencia política actual del PSOE, cuyos socios de gobierno son comunistas y separatistas, nos tiene acostumbrado desde Pablo Iglesias, el tipógrafo, hasta nuestros días. Al PSOE hoy le conviene criticar lo que ha sucedido en Alsasua, los patriotas que acudieron a Alsasua. Yo no hablo ni de constitucionalistas, ni de españolistas, no, hablo de patriotas. De los patriotas que fueron a Alsasua, le conviene criticarlo porque está sustentado por esos canallas del separatismo vasco en todos sus pelajes, desde los señoritos de Neguri hasta el hijo de puta, y perdón por la expresión, del carnicero de Mondragón que estaba allí apoyando al tío de la sierra mecánica. Bueno, apoyando y manejando. Canalla del carnicero de Mondragón estaba allí. Ahí le pueden ver en Bueno, sus pues entonces el pantallas. PSOE, que está apoyado por el carnicero de Mondragón, por el PNV, por toda la chusma separatista catalana y por toda la chusma de Podemos, sale a decir que los patriotas que han ido allí son unos provocadores.
que como no les ponían Somos bombas, provocadores. pues no tenían que mirar debajo del coche. Eso lo dice un chiquilicuatre, que lo lamento mucho, pero forma educadores de educación primaria en Burgos. Underhill. Underhill. Está en el Senado. Sí, sí. Bueno, oye, los partidos políticos en España tienen lo que tienen, ¿sabes? Yo voy a terminar mi primera intervención con una pregunta pa' tontos. Si hoy estuviera en el poder Mariano Rajoy y se hubiera celebrado lo de Alsasua, el PSOE hubiera estado en Alsasua el primero. Claro. El primero. Claro, y todos lo hubiéramos entendido. El primero. Como lógico, como consustancial a un partido que ha sido de gobierno en la democracia el que más tiempo. Y un partido en el que, pues, quizás se vivió con más intensidad la renuncia a la ruptura. La renuncia a la ruptura, muy importante. Y les debemos la democracia, en cierto modo, a muchos socialistas. Pero, hombre, oye, lo de ahora, ¿esto qué es? ¿Esto es de alquiler? ¿Es con monedas? ¿Es como los parkings? ¿Se puede ser constitucionalista con horario convenido y monedicas? A ver, nos vamos a publicidad. A la vuelta, profesor, su turno. La medalla de honor con lo que vende una foto, no una voz por España. Recuperamos el debate. Profesor, yo le debía una. Pues claro, es que explicar lo obvio a veces es complicado. Entonces, explicar la posición del Partido Socialista con el tema de Alsasua, que es paradigmático de lo rehén que es el Partido Socialista, de sus socios de gobierno en este momento, y tratar de comprender las declaraciones de un portavoz del Partido Socialista en el Senado que dice que los que acudieron allí a ese acto han ido a fomentar el odio, cuando realmente los únicos que fomentan el odio, y se ve propiamente en las imágenes, son los señores que van con una sierra eléctrica, que impiden hablar a la gente con las campanas de la iglesia, que van con palos, armados con palos. Que estamos asistiendo en el País Vasco, la deriva a la que tenemos en España en general es muy complicada, y en el País Vasco en particular y en Navarra estamos asistiendo y volviendo a los años de plomo, a los años de plomo en el que la calle pues está tomada por los nacionalistas, que además representan, y esto lo hemos comentado en alguna ocasión anterior también, Eduardo, en la radio por las mañanas los miércoles, ETA está liderando un proyecto. ETA está liderando un proyecto que es la ruptura con España, porque aquí lo que se ha producido no es un cambio de gobierno, lo que se intenta es un cambio de régimen. Exacto. Y en ese sentido yo creo que la intervención de Iván Vélez ha sido muy acertada al mostrar la arista histórica. Esto, evidentemente, la foto del presente responde a un pasado en el que el Partido Socialista ha jugado un papel muy ambiguo siempre, al lado de los nacionalistas, no solo en este momento, sino en otros momentos de nuestra historia muy semejantes al actual, y el momento actual se asemeja a otros de los años 30 del siglo pasado. Y el paralelismo que yo establecía también, y para no defraudar a Eduardo voy a acuñar el término al que yo me refería el otro día a Pedro Sánchez, es Pedrín Kerensky. Decía que era Pedrín Kerensky porque es una mezcla de Juan Negrín, con el que, por cierto, tiene algunas similitudes en cuanto a la procedencia de familia acomodada. Negrín era canario, pues Pedro Sánchez también viene de una familia acomodada, es un socialista oportunista, en su vida personal lo ha sido desde una edad temprana, etcétera, etcétera. Y luego tiene esta mezcla de Kerensky porque yo creo que está jugando con Podemos el papel de menchevique. Porque en realidad lo que está ocurriendo en la izquierda española en este momento es que están intentando comerse los unos a otros, están intentando fagocitarse los bolcheviques representados por el señor de la Coleta y este burgués de nuevo cuño que vive en una frondosa casa con una hipoteca dopada, y el señor Pedro Sánchez, que coyunturalmente detenta la presidencia del gobierno. A mí me parece que, como decía anteriormente, la deriva es complicada. Creo que necesitamos una reacción que debe venir propiciada, ya que otros partidos del espectro político no parecen aglutinar. Yo soy bastante más pesimista que Sergio cuando decía anteriormente que Pedro Sánchez ha conseguido una cosa, que es unir al Frente Constitucionalista. Yo no veo esa unión, no la veo por ningún sitio de momento. Vamos a ver si ojalá fuese así,
porque yo creo que en este momento es necesario efectivamente que haya una clara unión constitucionalista para hacer frente al separatismo, al golpismo y a la deriva en la que nos hemos metido los españoles en los últimos tiempos, perdiendo una oportunidad histórica porque España tiene todo, absolutamente todo, para triunfar en el siglo XXI. Y estamos volviendo la vista al pasado cuando realmente deberíamos volver la vista, deberíamos seguir en la senda del futuro. Es peligroso y el papel que está jugando el Partido Socialista es bastante poco decente, máxime teniendo en cuenta que este actual presidente del Gobierno en un cara a cara, en un debate con el anterior presidente del Gobierno, le dijo que no era un hombre decente. Claro, yo creo que no puede dar lecciones de decencia un presidente del Gobierno que lleva la trayectoria en pocos meses que lleva este. Bueno, acabo de recibir un tuit de Kerensky desde el Panteón de los Traidores que dice, hombre, a lo mejor acaba aquí conmigo, como traidor tal vez, pero como intelectual no me mezcle usted con él. Si tiene la más mínima oportunidad, no lo dude. Digamos que el uno era, ¿cómo decirle? A ver, don Borja Gutiérrez. Yo, estando de acuerdo en todo lo que se ha dicho, y yo creo que tenemos que analizar una cosa desde la reflexión más profunda y sobre todo para no engañarnos con los distintos partidos políticos o las opciones políticas que hay en España. La izquierda ha entrado en España con el único propósito de cambiar la ingeniería social en nuestro país. Si no, no cabría ninguna explicación del por qué un partido socialista, con la historia que tiene el Partido Socialista, alguna parte de esa historia en el más absoluto oscurantismo, pero en otro, una grandísima parte, Eduardo, no toda, pero una grandísima parte, y otra con un cierto protagonismo, hubiera aceptado gobernar nuestro país junto con los etarras, junto con los golpistas y junto con la izquierda más rancia que ha conocido España y probablemente la izquierda más rancia que ha conocido la democracia internacional, porque estamos hablando de gente joven en una España moderna que tiene ideas retrógradas. Unos tíos que se presentan a la sociedad y les dicen que los venezolanos comen 3 veces al día. Exactamente. Y que si hacen cola en las farmacias es porque son muy sociales. Los amigos de Errejón sí que comen 3 veces al día en Venezuela. Pero esto que dijo el señor Errejón nos viene muy bien para reflejar el tipo de izquierda que representa Podemos. Una izquierda rancia en una España moderna y, por tanto, un peligro, porque todo aquello que es anacrónico, sin una actualización prevista y que además está amparado bajo el mayor de los regímenes totalitarios, que es el marxismo, y además no solo totalitario, sino asesino en muchísimos casos, lógicamente ese compendio de ideología hace que nos encontremos ante, pues eso, lo que digo, un régimen socialista que lamentablemente en estos momentos nos están gobernando con el único propósito de cambiar la ingeniería social de nuestro país. ¿Qué ocurre? Por otro lado, nos encontramos episodios como el de Alsasua, en el que por primera vez, 3 partidos que yo no me gusta mucho definirlo constitucionalistas, es decir, a mí lo que me gusta definirlo es que aman la patria, es decir, por lo menos conciben la unidad de España como un hecho fundamental para progresar juntos, que son Ciudadanos, que es el Partido Popular y que es Vox, por primera vez se unen. Pero ahora necesitamos un paso añadido. El paso añadido es que todos seamos leales con esa idea que hemos fortalecido en Alsasua. Cuando digo leales, me refiero principalmente a que no haya ninguno de esos 3 partidos que avale con su mirada de perfil, con su anuencia, con cualquiera de las opciones políticas que te permita la democracia, que este partido socialista que abraza a los etarras y que abraza a los golpistas, pueda tener un cierto protagonismo político en cualquier punto de España. Y ya no digo los podemitas o cualquiera de sus facciones anacrónicas, marxistas, totalitarias y miserables, políticamente hablando, y en algunos casos hasta personales. Pero la realidad es que o caminamos juntos en este sentido, es decir, ahora mismo esto que se ha forjado en Alsasua lo mantenemos en el tiempo, más allá de las filias, más allá de las fobias. Hay que intentar que este cordón sanitario que muchas veces la izquierda ha hecho con la derecha, lo mantengamos aquellos, y no defino ni constitucionalistas ni derecha, aquellos que concebimos España, nuestra patria, como el valor y el derecho fundamental de crecimiento. Alcalde, te veo con una medalla en la solapa. Correcto. ¿Y que se debe a? Pues esta medalla se me ha concedido hace unos días
por la VT en el Senado. Es la medalla de la dignidad que, pues, la verdad es que para mí es un orgullo que llevo pues alto y claro, ¿no? Me parece fenomenal y merecida y le felicito. Muchas gracias. Don José Luis Balbás. Bueno, yo creo que es un partido constitucionalista y si hay dos que son constitucionalistas son el PP y el PSOE, que han hecho la Constitución esta. Cuando los otros tengan capacidad, los nuevos que tanto explican, tengan capacidad de explicarlo y como diciendo que España es solo de ellos y ellos nos venden España y somos todos los demás y no sabemos administrar España como si España no fuera de izquierda, de derechas y de centro. Eso es así de claro. Yo creo que Pedro Sánchez no tiene doble cara, tiene una bastante grande. Y dura. Luego, estrategia. Y dura. Estrategia sí que es verdad que tiene 3 o 4 según le conviene a cualquiera. Evidentemente no tiene la estrategia del PP y de la derecha. O sea, el PP le ataca mucho en el tema catalán cuando los 2 referéndums han sido 12-14. O sea, bueno, entraremos luego en el tema catalán. 9N, ya, pero no. En esto de Alsasua no me negará usted. No, en esto de Alsasua sí. No, vamos a ver, es No, que pero además permítame que permita un momento que le incluya un elemento que flota en lo de Alsasua. Al mismo día que se producen esas declaraciones según las cuales hay un dirigente socialista que dice estos tíos no miraban debajo del coche, se negocia en el Ministerio del Interior que las competencias de tráfico que lleva la Guardia Civil pasen a la Policía Autonómica de Ya Navarra. sabes que yo conozco muy bien la estrategia política y la comunicación política y desde luego la escuela actual del PSOE tiene algo que ver conmigo en ese sentido y lo conozco perfectamente. Es decir, que a mí me impongan la agenda no es una cosa que me deje. ¿Sabes cómo te quiero decir? Que tú digas que yo voy a no sé dónde, estupendo. Si Espartero estuvo en 1854 ya con el tema vasco y catalán y tuvo que bombardear Barcelona, ¿yo qué quiere que te digo? Y es el del abrazo de Vergara, ¿entiendes? O sea, pues eso ya lo sabemos todos. El lío territorial de Cataluña y del País Vasco para intentar mandar en España, conseguir las concesiones de Filipinas, de Cuba, los privilegios. el negocio, los privilegios, lo sabemos de siempre todos, pero no es una cosa de los últimos 5 meses de Pedro Sánchez. Hombre, que ahora hablaremos de la abogacía del Estado. Ya veo que usted pelillos ahora más, ¿no? El PSOE es constitucionalista y tiene su estrategia. Mire, no se la explican a los demás y hay 3 o 4 estrategias según la semana. No digas que es el día, es la según semana. el día. Hay una estrategia semanal. Iván, pero que no se explica. Espérate, te termino. El argumento este que yo te quería decir. Vamos a ver. Los 2 referéndums y los 2 intentos de golpe que ha habido en Cataluña, que han sido intentos de golpe, han sido con Rajoy. Y no ha sabido solucionar nada. Luego hablamos de Cataluña, que no se te oye bien y te tienen... No se te oye bien y te tienen que reclamar el móvil. A ver, Iván. No, yo quería salir al paso de la afirmación que ha hecho Balbás. No, pero si yo no he podido decir nada. No, bueno, pues lo que yo te he oído aquí en el plató, en el plató te hemos oído decir que la Constitución... Que la Constitución la han hecho el PSOE y el PP. Nada más falso. Nada más falso, porque precisamente mi crítica, y la pongo, vamos, sobre la mesa, mi crítica a la Constitución es que precisamente quien la elaboró también fueron los partidos nacionalistas, PNV y todo, luego todo, todo el sector catalanista intervino, pero de una manera absolutamente decisiva. Entonces venir ahora diciendo que la Constitución, que por supuesto mi crítica va en ese sentido, en que si desarrollamos todo el espíritu ambiguo y lleno de humo de la Constitución, pues nos sale o una nación muy fortalecida o una especie de federación de pueblecitos con su cacicazgo pertinente. Entonces, decir que el PP y el PSOE han hecho la Constitución es falso. Y hasta que no nos enteremos que está precocinada con ingredientes nacionalistas y separatistas desde el inicio de su redacción, no entenderemos nada. Pues yo creo que eso, dentro del PSOE además tuvo mucha preponderancia el PSC. Por eso lo digo, por eso lo digo. Eso llega a escuchar a Antonio García Trevijano, presidente de la Junta Democrática, y le coge un bravezo, pero es que Trevijano estuvo involucrado también. O sea, era el presidente de la Junta Democrática. Es uno de los culpables, hay que señalar a la gente. Nada. Bueno, claro. Bueno, ojalá hubiera decidido. Empezamos a entrar en el segundo escenario, ese que te gusta tanto a ti, de los golpistas en Cataluña. Escenario en el que venimos de lo que yo citaba antes, de unas declaraciones de Pedro Sánchez en mayo para el programa de Antena 3 Espejo Público. Vamos a verlo.
Si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, ¿se puede entender como un delito de rebelión? ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Está claro, ¿no? ¿Lo han oído bien, no? Yo creo que sí, sí, por supuesto, lo hubo, tal. Bueno, llega a la presidencia gracias al voto del PDeCAT y de Esquerra Republicana. Y entonces tenemos a un presidente que se ha transmutado, es la cara B de la moneda y ahora dice lo que van a oír. Y tengo que decirle que ha estado muy acertado usted en la reflexión que le ha hecho al Partido Popular. Fíjese, en 1994, muchos de los que están aquí presentes no lo sabrán, me lo recordaba la vicepresidenta del Gobierno. En 1994, el señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación en la que decía que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Señor Esteban, hay proyectos políticos que evolucionan y otros que involucionan. Y ahí se inaugura una etapa, la de un Sánchez que no cree que aquello fuera una rebelión, pero no lo cree para nada. ¿Pero qué me dices? Y entonces envía a su secretaria adjunta, la señora del Valle de las Caídas, como le llaman después de esas fotos en el Vaticano, en fin, le han visto un poco el pellejamen y la llaman el Valle de las Caídas. Oye, eso lo hace la ABC, ¿eh? Iván, a ver, seamos serios, ¿eh? Eso lo hace la ABC, yo no, simplemente lo cuento. ¿Y qué dice la señora Carmen Calvo? El Valle de las Caídas. Pues lo que van a oír para precisar aquello en lo que no se quiere enlodar su jefe, el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo, que dijo: lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre... Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado entonces... mayo. Entonces lo decía como líder de... Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? No, es que... Pero... Perdónenme que le diga, pero nosotros somos Gobierno ahora, respondemos de la posición del Gobierno. Bueno, más allá de mandarle un recado recordándole que el pasado 7 se celebraron 80 años del bombardeo de Cabra, su pueblo, sí, con la muerte de más de 100 personas, 200 heridos. Por parte de la aviación republicana. Oiga, Cabra estaba del frente pues como a 250 kilómetros. Bombardearon el mercado de Cabra. Un montón de niños. Le pasó lo mismo que en Aguilar de la Frontera. Se trataba de que la aviación de la República quería escarmentar algunas localidades o quería mandar el mensaje: yo también puedo producir genocidios. Sin embargo, nadie se acuerda ni de lo de Cabra ni de lo de Aguilar de la Frontera. Por eso me viene al pelo. ¿En qué quedamos respecto del delito de rebelión? ¿Lo suscribe Sánchez? ¿Se ha transmutado Sánchez? ¿Sánchez le han hecho una lobotomía y ahora piensa distinto? Conclusión, ¿qué es lo que dice Sánchez? Ahí lo ven. Miren, respecto a la rebelión, la sedición, la malversación, si es que no va a ser ni el Gobierno ni la oposición quien decida. Va a ser el Poder Judicial, va a ser la justicia. Por tanto, dejemos a la justicia trabajar. Bueno, dejemos a la justicia trabajar, no. Con tus órdenes, las que tu Gobierno ha trasladado a la Abogacía General del Estado, le has producido a tu país un daño tremendo. Porque esas órdenes, y voy a empezar por usted, profesor, significan darle la razón a los jueces de Alemania. Y cuando esto llegue, que va a llegar a un tribunal europeo, España no va a tener posición, ni una ni media, ninguna. Porque después de que la abogacía le diga al tribunal que aquí no hay rebelión y que se conforman con otras cosas, a ver cómo vas a decirle tú al tribunal, cómo vas a defender la sentencia del Supremo si, como espero, acaba deduciendo del trabajo del instructor, de la Fiscalía, etcétera, etcétera, que sí hubo un delito de rebelión. Has dejado a tu gente en Europa con el culo al aire, pero bueno, cuando uno debe en el corto plazo, lo que pase en el futuro le da igual. O por lo menos así me parece a mí. Profesor, es que tampoco está diciendo toda la verdad, porque está diciendo dejemos a la justicia que trabaje. Y ayer tuvimos una prueba, antes de ayer, el jueves, tuvimos una prueba clarísima de que no deja a la justicia que trabaje, porque ya está preparando el terreno con la sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, diciendo que no va a cumplir esa sentencia, que a partir de este momento va a cambiar la legislación hipotecaria para que
los españoles, que claro, haciendo una demagogia brutal y en una cosa en la que creo que tampoco va a beneficiar a los españoles porque lo acabarán pagando, si no es de una forma de otra, va a cambiar la legislación hipotecaria. Y probablemente es verdad que el Tribunal Supremo va a ser el que dicte una sentencia. Vamos a Cataluña, si no le importa, y luego hablaremos de esto. No, pero es que está conectado. Es que Sin está duda. conectado. ¿Por qué? Porque el terreno se está preparando. Es decir, me da igual que usted dicte una sentencia. En el tema de Cataluña, el Tribunal Supremo evidentemente será el que dicte la sentencia, pero probablemente luego venga el Gobierno diciendo que puede haber unos indultos. Puede haber unos indultos. El papel, desde luego, el papelón que ha jugado la abogada general del Estado es de los de cuidado. De hecho, hay bastantes abogados del Estado que están indignados con el papel que tiene, porque, como muy bien dijo el presidente del partido de Sergio el domingo en Alsasua, la abogacía del Estado es del Estado, no es del Gobierno. Es verdad que está sometida al Poder Ejecutivo, es verdad que está sometida a unas instrucciones, pero no se puede jugar con la abogacía del Estado como se ha jugado. Por cierto, no se ha jugado igualmente con la Fiscalía, porque la Fiscalía sí que ha mantenido su postura y no ha rebajado las penas. Y aquí sí que importa a veces quién está al frente de las investigaciones e importa la independencia que tiene cada uno y el prestigio profesional que cada uno quiere tener. Y en este caso hay una fiscal seria que está al frente de la investigación y no ha habido una abogada general del Estado que haya defendido su independencia de criterio y se ha plegado a las directrices del Gobierno, incluso forzando los escritos de la abogacía del Estado. Por lo tanto, eso de que vamos a dejar trabajar a la justicia, ojalá sea verdad, porque yo además creo que tiene que haber una separación de poderes en nuestro país, que en los últimos tiempos se está poniendo en duda. Creo que, como tú bien has comentado, Javier, es un momento muy delicado en el que no se puede sembrar la más mínima duda sobre nuestro poder judicial porque nos están mirando con lupa en Europa, y flaco favor estamos haciendo cuando estamos remendando sentencias y cuando estamos preparando el posible camino futuro hacia un indulto. Iván. Sí, yo seguiría en esa línea abierta, ¿no? Es decir, que yo creo que el Gobierno lo que está intentando hacer, con presiones mediáticas, que ya esa fase ya se pasó, y con esta intervención de la abogacía del Estado, es erosionar el Poder Judicial de cara a hacer presentable algo que es inaceptable, como es el indulto, máxime en el caso que nos ocupa, como es el de unos golpistas. Claro, si tú acabas presentando a los togados como una especie de individuos que hacen salidas en falso, de que también ellos se han echado piedra sobre su propio tejado con la famosa sentencia esta de los gastos hipotecarios, pues es evidente que es una forma de presentar o de preparar el terreno para un futuro indulto. Porque además no olvidemos que una de las cantinelas preferidas de la coalición de partidos que ahora mismo gobiernan o cogobiernan, porque no olvidemos que Pablo Iglesias ha dicho muchas veces, y así lo afirma continuamente, que él cogobierna, es que el asunto de Cataluña no debe ser judicializado. Pero hombre, es que los hechos han ocurrido. No podemos borrarlos, es decir, hay que juzgar sobre lo ya realizado por los golpistas. Y ese es el asunto en el que estamos metidos, en la búsqueda de la erosión del Poder Judicial español para luego, de algún modo, llegar a un apaño con sus socios. Son socios de gobierno. Bueno, en este sentido, de las pocas noticias buenas que yo puedo contarles esta semana, ha sido que ha descarrilado la iniciativa para acabar con la acusación popular, que la hubo. Sí. El Tribunal Supremo ha dicho esa pretensión de uno de los abogados de los golpistas no prospera y aquí queda tumbada. Falta el proceso, porque en los procesos largos se sabe cómo entras, pero no se sabe cómo terminas. Ya veremos qué fiscales acaban el juicio, ya veremos qué tribunal produce el juicio. Ya veremos, que hay muchas incógnitas todavía en ese tinglado de lo catalán. Don José Luis Balbás. Bueno, yo creo que el asunto de Cataluña pues lleva al menos 6 años muy complicados, del 2012, que se hace el 9N. Ha habido 2 referéndums que son intentos de golpe los dos. O sea, eso es absolutamente claro y los hechos están se están judicializados. El PSOE también. Ciudadanos y el PP, los 3 votaron el 155. El problema es que la aplicación Rajoy duró un día, el 155. Un decreto light que convocaba elecciones al día siguiente. ¿Pero a quién se le ocurre
ni idea de política, señor Rajoy. Ni idea de nada. Las exigencias de Pedro exigencias de Sánchez. Ciudadanos, ¿eh? Ahí está, todos. El cuento de Rajoy nunca tiene la culpa de La todo, Balbás, responsabilidad siempre, incluso es ahora. del que manda. Y el que manda el presidente del gobierno, que no nombró ni los 14 Pero ¿y el consejeros de ahora de qué? Cataluña, ¿Y el de ahora qué? que es de vergüenza. Es que eso hay que mirarlo, reúnas ese el empecinamiento Senado, con Rajoy que hay que cuesta, estudiarlo, que cuesta hacer, es un montón, casi 1 millón, todo eso para hacer un 155 Bueno. donde no sustituyes ¿Y Pedro en Sánchez? 6 meses, oye, déjame hablar tú, en 6 meses no sustituyes ni el gobierno. Los consejeros seguían en funciones sus directores generales y sus subdirectores o lo que fuera allí de los independentistas. Es decir, que Rajoy Bueno, pero eso es en el con Pleistoceno. Soraya, oye, déjame hablar, tú habla lo que quieras, hombre. No dejó que alguien del Estado, que representa al Estado español y a los 3 constitucionalistas que le dijeron, actuaran de su manera. La mía hubiera sido, desde luego, Televisión 3 el primer día, pero por la mañana. Eso porque no quería a eso de las 7 de la mañana. Pero eso ni lo puede uno. hacer Sánchez ahora. Modelo Sánchez. 72 en Televisión Española en 48 horas. Pero lo puede hacer Sánchez ahora. Ideal. Bueno, entonces, lo que puede hacer Sánchez no te lo va a explicar a ti ni al PP. Lo hará y No, punto. a España, se no tiene da que explicar a explicaciones España. nadie, que no. Pero que es que el Se tiene cuento que es explicar a España, sí, claro. Obvio que Porque ese es el matiz. pero es que Se tiene que explicar a España. Hay unos controles el problema que parlamentarios, tiene ¿no? el PP No, es no que es han el PP. echado a su presidente por Yo corrupción hablo de mi en presidente de mayo. gobierno. Acuérdate, al presidente Ilegítimo, Rajoy aunque le sea echan, legal. según pone el acta del Parlamento español, que le echan en una moción de censura por corrupción del partido. Bueno, y no pero por Eso, otra cosa. eso se puede señor tratar, Rajoy- eso se puede pero el señor tratar. Esa Rajoy, que no enfermedad, es santo de mi esa devoción, enfermedad con el todavía Partido no ha Popular sido se puede condenado tratar. Sí, pero tú interrumpes corrupción, ¿eh? permanentemente. No, hombre, no, que se puede esa tratar. técnica es conocidísima ya, pero no sirve para nada, porque el No, argumento si no sirve, cuela. si es- El que se argumento- puede tratar. El argumento de la derecha, de siempre, de nosotros salvemos España, ¿y qué mal va a venir España cuando les dejas en Madrid y han arrasado Caja Madrid, la Comunidad de Madrid, las infraestructuras, Caja la pasta, Madrid, que si se el han llevado a 70% Madrid. son de izquierda los de Caja Madrid. Bueno. El 70% eran de izquierda. No, estoy de acuerdo. Y de Simancas, además. O eso sea, es verdad que les tenían hombre, claro, bien entonces, ¿qué untaditos. derecha es la de Caja En Madrid? eso estoy totalmente... ¿Qué es el derecha único- la- Borja, 100% de acuerdo Pero, contigo. pero habían metido una falacia primero, había dicho Sí, que eran de pero sí, derechas. El Ese 70% de izquierdas. Eso se llama el clan de Caja Madrid del PSOE, si eso es conocido. Y de Izquierda Unida. Y de Izquierda Unida. En la casa están 4 de esos, ¿eh? Y de Izquierda 4 del Unida. PSOE ahí. Y de, En la cárcel. y de Y Izquierda Unida. alguno, y alguno más que caerá en Andalucía. No, del PP solo hay uno. Del PP solo hay uno. Termino el asunto, entonces. No, Termíneme pronto, porque me quedo así. Me deja usted así, me deja usted Lo de así. Cataluña es que como interrumpe permanentemente Borja. Bueno, va. Bueno, entonces, el asunto de Cataluña, los 2 referéndums les ha gestionado mal Soraya y Rajoy. Pues como no, Balbás, por favor, de verdad. Pero ha escucha, acabado y con su Pedro vida Sánchez política. todo muy Y bien, de ¿no? hecho ninguno de los dos está ya. Parafraseando Ni un pinta nada, ninguno refranero de los dos. español que es tan Fíjate si tengo rico, razón. vuelve Balbás a la era. Nos vamos a publicidad, unos minutos tan solo. Lo pagamos nosotros y nos unamos por España. Bueno, ya estamos de vuelta. Don Sergio Brabezo. Sí, una de las cosas que me gustaría referirme es lo que estaba comentando el señor Balbás sobre un intento de golpe de Estado. ¿Perdone? ¿Un intento? No. O sea, lo que ha habido por 2 veces es un golpe de Estado. Y eso hay que dejarlo Fracasado. claro. No, ha fracasado porque los elementos de la Frustrado, Constitución frustrado. trabajan para que fracasen. Así Por es. supuesto. Y eso es lo más importante, porque ahí es donde el Partido Socialista está haciendo hincapié. Fue un intento y no fue un golpe de Estado. No, falso. Fue un golpe de Estado porque hubo violencia en las calles y lo pudimos ver. Recordamos todas las imágenes de Los Jordis encima de la... Y no solamente eso, cerrado el Parlamento, no solamente eso, desde la radio pública tuvimos como una periodista, la que era presidenta además de la radio de Cataluña Radio, estaba diciendo y localizando y pidiendo ayuda para que dijeran los ciudadanos dónde estaban los diferentes camiones, Convoyes furgonetas policiales, sí. de la Guardia Civil. Hombre, eso me parece gravísimo, poniendo además en peligro a la Guardia Civil. Luego, otro de las cosas,
tenemos violencia en la calle. ¿O es que no nos acordamos? ¿O es que no sabemos que a una mujer le rompieron la nariz y tuvo que estar ingresada por quitar un lazo amarillo? ¿Es que no sabemos que también colaboradora aquí a veces, Cristina Seguí, le estuvieron escupiendo y amenazando e intentando agredir, agrediendo en Valencia? Hombre, por favor, creo que tenemos que ser rigurosos, especialmente cuando estamos en el extremo, porque aquí es cuando hay que activar la Constitución, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dar todas las herramientas. Es que el límite es la ley y todos estamos bajo el imperio de la ley. Permítame acotar a lo que usted dice, que no le ha pasado por alto a la Fiscalía, que resume una cantidad de actos de violencia impresionantes en su escrito. Permíteme recordar, Sergio, que cuando eso que decía usted del 20 de septiembre frente a la Consejería, custodiada por los Mossos de Escuadra en la puerta, se produce el asalto a unos vehículos de la Guardia Civil que quedan para siniestro total, destrozados. Claro, son vehículos duros, saben ustedes, eran todos terrenos, les ha pagado? de una buena marca. Los hemos pagado todos nosotros, pero quedaron destrozados y eso sin violencia se me da que es difícil. Si tú haces eso, más, robar la munición de los 15 agentes de la Guardia Civil que estaban en los coches y que aparece luego en un cementerio de Montjuic, precisamente, medio en unos matorrales ahí medio tirada, si tú haces eso, te cae de pena mucho más que lo que pide la abogacía del Estado por los delitos que acaecieron en Cataluña en esa temporada. Lo digo para que ustedes lo reflexionen en sus casas. Eduardo. Bueno, vamos a ver si recuperamos, querido Balbás, el meollo de la cuestión. Hay un hecho concreto sobre el que Pedro Sánchez, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tiene dos opiniones distintas en función de si está en la presidencia del gobierno o si es el líder de la oposición. El hecho concreto no admite discusión, hasta tú mismo lo has reconocido, son 2 golpes de Estado. Correcto. Sensu stricto. 2 golpes de Estado dados por los separatistas catalanes. Pedro Sánchez, en el mes de mayo, dice que eso es un delito clarísimo de rebelión. No creo que quepa la menor duda. Lo dijo en mayo, sí. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la metamorfosis de Kafka que hace que Pedro Sánchez se convierta en un escarabajo pelotero, que es lo que le sucede al protagonista de la metamorfosis de Kafka, desde que cría esa crisálida de la que sale, presidente del gobierno, y entonces ese escarabajo pelotero de Kafka, lo que en el mes de mayo decía que era un delito de rebelión, ahora dice, y además así, como de soslayo, que bueno, que es un delito de sedición. Tampoco, la cosa es tan, y que ya se aclarará la justicia. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido para que este individuo, Pedro Sánchez, metamorfosee en un escarabajo pelotero, como el protagonista de Kafka, y diga que ya no hay rebelión? En 4 meses de gestación del escarabajo que preside el gobierno de España. Que es lo que tarda en gestarse ese escarabajo en esa crisálida que le han ido tejiendo los separatistas vascos, los separatistas catalanes y la chusma bolchevique de Podemos. Y de esa crisálida tejida por esta recua repugnante de políticos que quieren destrozar esta nación, sale ese escarabajo, Pedro Sánchez, que cambia de opinión. Cambia de opinión. Ya no es rebelión. Es sedición. Es una cosa como de patio de instituto, de no obedecer al profesor, de, hombre, vamos a dejar... Pablo Iglesias diciendo, hombre, estas cosas no hay que judicializarlas. No, ¿qué va? ¿Eso vale también para los de la manada? ¿Vamos a no judicializar ningún delito? ¿O solo los que a nosotros nos convengan? Porque claro, a los de la manada, ¿por qué vamos a judiciar a los de la manada? Los que a nosotros nos convengan y cuándo nos convenga. ¿Y cuándo? Ojo, porque esto, ya sabe usted el color del cristal con que se mire. Déjeme ya los bichos esos de los... que la gente está cenando, leñé. Borja, a ver. Yo, con todo el cariño del mundo, la historia según Balbás. Rajoy dio de comer la manzana a Adán y tiene la culpa absoluta de todo lo que ha pasado en este país.
en el 2012. Y a Eva la al puso 17, Villarejo. Y a Eva la puso Villarejo y le metió una escucha para saber lo que le había dicho a Adán en el momento adecuado. Y luego lo utilizó para salir del paraíso. Bien. Desde luego, sí le puso la realidad es que tenemos que ser... Tenemos que dejar nuestras... Escucha, Barbás, tenemos que dejar nuestras filias... le puso la grabación Villarejo. Escucha, tenemos que dejar nuestras filias políticas para tratar de sacar adelante entre todos este país. Tenemos que dejar nuestras filias políticas para sacar adelante entre todo este país. Objetivo. Mira, Pedro Sánchez es un presidente que se está comportando de forma miserable. Y se está comportando de forma... ¿no? Bueno, lo digo yo porque estoy hablando yo. Cuando lo hables tú, lo dirá lo que pienses. Yo digo que se está comportando de forma miserable. ¿Por qué? Porque un tipo que accede al poder con 84 diputados, amparado por separatistas, por golpistas, por proetarras, si no etarras, ya lo vemos con el señor Otegi, que en breve le tendremos en las instituciones, y además por esa izquierda rancia, comunista, que en estos momentos campa libremente por España, bueno, pues evidentemente no tiene ningún amparo lícito, que si no legal, eso es cierto, pero no lícito de cara a la ciudadanía para poder ostentar el poder. Si a todo esto le unimos sus cambios de pareceres, sus discursos en función del momento en el que vive, su escasa, por no decir ninguna, credibilidad, no solamente ante los españoles en cuanto a una línea política a tomar, sino ya vemos que incluso en Europa no tiene ningún tipo de credibilidad, porque es un tipo que odia a Estados Unidos, odia lo que representa a Trump, pero el otro día casi se cae, se tropieza con una silla por tratar de saludar a Trump en un evento, ¿no? Esta es la realidad del tipo que en estos momentos ostenta el poder en España. Un señor que gestionó un equipo de gobierno absolutamente mediático, en el que luego vemos que rascamos y no obtenemos ningún tipo de resultado finalista y que dé credibilidad a España. Y, que no sé si hablaremos de ello, como culmen y colofón a toda esta estrategia política que nos ha imbuido el señor Sánchez, unos presupuestos que lo que nos van a hacer, vamos a hablar de ello, pues entonces me reservo la parte de los presupuestos. Yo, yendo al meollo de la cuestión, creo que la situación que tenemos hoy en día en España trae causa de que el Estado de las Autonomías está fallido. El Estado de las Autonomías está fallido porque el título 8º de la Constitución se diseñó para privilegiar a dos comunidades autónomas, para fomentar una asimetría que solo ha fomentado deslealtad por parte de esas dos comunidades autónomas. Y no es la primera vez, porque esto ha acabado muy mal siempre que en España hemos elevado a los altares constitucionales esos privilegios. Eso se hizo en la Segunda República con el Estado regional integral y se ha hecho en la Constitución española de 1978 con el Estado de las Autonomías, con las de las dobles velocidades, la del 143, la del 151. Y cuando hemos llegado todos al 151, es decir, a la equiparación competencial, como ya no queda más ámbito que desarrollar del Estado autonómico, no les vale a estos señores porque no quieren ser iguales a los demás. Yo siento mucho discrepar, y yo entiendo que aquí hay gente muy vinculada a partidos políticos, pero claro, yo que no estoy vinculado a ningún partido político y que creo que tengo más libertad en ese sentido para opinar, me da mucha pena ver cómo representantes gente más vinculada al Partido Socialista o al Partido Popular defienden su libro y su discurso. Yo creo que tan culpable es el Partido Socialista como el Partido Popular en la situación que tenemos en la actualidad. Es verdad, y coincido con Balbás, que el señor Rajoy en sus 7 años de gobierno no ha hecho absolutamente nada, sino que dejar este asunto de Cataluña pudrirse. Es verdad que le han hecho 2 referéndums. Es verdad que el señor Rajoy a los golpistas de los referéndums, el 9N, al principal golpista ya le eximió a través de la Fiscalía del delito de malversación de caudales públicos que implicaba prisión. Y ahora se está preparando el camino para eximirlo. Por lo tanto, tan culpable es el Partido Socialista como el Partido Popular en este sentido. Y Sergio, tampoco quiero dejarme al lado a Ciudadanos, porque el único consenso constitucional que ha habido ahora ha sido en la melifluidad para la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ahí coincidisteis todos para que el 155 de la Constitución no se aplicase efectivamente nunca, fuese una pantomima para convocar unas elecciones y no se tocase ninguna de las estructuras golpistas que nos han llevado a esta situación. Balbás. Gobernar no es lo mismo que dar trigo. Por eso el PP y el PSOE, los dos son los que tienen responsabilidades en el Estado autonómico, al menos discutido. No sé si tanto fallido como discutido, pero desde luego
muy liado, ¿no? Porque liado está el enfrentamiento que ya se ve entre el PP y el PSOE, que sus dos líderes, Pedro Sánchez y Pablo Casado, han roto relaciones personales porque le ha llamado colaborador del golpe. No sé qué. No se presta arroz o harina. En el Parlamento español, una idiotez absoluta decir eso en el Parlamento español, ¿entiendes? Entonces, eso de empezar a llamarle que si miserables... Una de las 10 que se dijeron no sé ese día. No va a ningún lado. Entonces, claro, como tú comprenderás, el PSOE no va a hacer seguidismo de estrategias del PP próximas a Vox, que es el gran líder de esta operación, porque es su ideología la que se está prosperando por parte del PP porque cree que le va a quitar votos. Y es verdad que hay mucha parte de la derecha, que yo no la llamaría de otra manera a Vox, de la derecha homologable europea, él tiene 20% en algunos países. O sea que, ojo al parche, que en España eso también existe. No pensemos que aquí la gente no es de derecha a Trump. Trump pues ha sacado el 45 más o menos, ha perdido, que le han pegado una, que le han quitado el Congreso de los 435 representantes. Ha perdido la mayoría. No llega ni a 200 ya. Bueno, pero ha mantenido el Senado, los republicanos. Le han dejado lejos, pero tiene fuerza eso. Entonces, al PP le conviene ese discurso de esa manera y esa estrategia, pero el PSOE que no se la va a seguir. Puede ir a Venezuela, puede ir a Alsasua, a Rusia o a Cataluña o a Tarragona, que el PSOE hará su estrategia, sus 3 estrategias semanales, no, mensuales. Diarias. Mensuales. Diarias. Y el otro hará lo que quiera. Pero claro, con insultos permanentes, eso fastidia más la posición del Estado en defensa de las leyes, de la Constitución y de tal, porque eso hasta entonces no se había roto nunca, aunque sí que se rompió, y te termino, en la ingeniería política y social que la inició Soraya con Podemos, que es quien crea Podemos con la Sexta, para dividir a la izquierda en dos y crear futuros izquierdistas antisistema, que es lo que ha hecho. Amén. Que ya no obedecen ni a Pablo Iglesias, obedecen a la lógica de la izquierda. En eso estamos de acuerdo. Pero eso es por ignorancia de Soraya, que no sabe nada de estrategia político-electoral en la izquierda. No sé quién es Soraya, no me hable usted, ya no me acuerdo. Dos notas a pie de página antes de cederle el turno a don Iván Vélez. La primera, no fue unánime la posición del Partido Popular respecto al Alsasua. Hay un hilo, el que cuelga del PP vasco, que estaba en lo que los otros, la provocación, tal cual. Dicho esto, punto 2, pie de página, nota, el 155 fracasa porque está mal diseñado y eso es competencia y responsabilidad de Soraya y de Rajoy. Pero es bien cierto que hay 2 señores en la sombra que firman solidariamente ese acuerdo de aplicar de esa manera el 155. Uno se llama Albert Rivera, que exige elecciones ya, no se sabe muy bien ni por qué ni para qué. Lleva un año pidiéndolas. Para lo que sirvieron, en fin, ya algunos se lo tendrán en cuenta algún día. Y el segundo es Pedro Sánchez, que le dice, la televisión no se toca, ni las escuelas tampoco se tocan. Y el otro hizo lo que la chapuza. Eso es lo que dicen que dijo. Dicho esto, nota, pie de página, don Iván Vélez. No, eso es lo que dicen que dijo. Pero no lo dijo. Pero bueno, es igual. No, a mí tampoco me gustan estas reyertas partitocráticas, porque como soy ajeno a los partidos, pues no me agradan. Porque son discusiones pues de parte, ¿verdad? Yo me iría otra vez al rebufo de lo que ha comentado Alonso Timón. Y es que a lo que hay que someter a profundísima crítica es el Estado autonómico español. Porque, claro, aquí enseguida se polariza el debate entre derechas e izquierdas. Muy bien, fenomenal. A ver quién es el guapo que delimita dónde se dividen esos 2 bloques, porque esa es otra, porque están completamente, si me deja Balbás... Es una teoría política, no es una ideología. Bueno, a ver si puedo terminar de hablar. Vamos a ver, el asunto está en que es muy difícil delimitar dónde acaban esos 2 conjuntos, es muy difícil de delimitar. Pero es que si introducimos la sacrosanta Constitución española, que permite operar en la legalidad al partido de extrema derecha llamado PNV, es una derecha antinacional completamente legal. Y es ahí donde hay que meter el bisturí. O sea, es la crítica que yo hago a la Constitución, que la hago siempre la misma, creo que hemos coincidido en alguna tertulia y más o menos estamos en sintonía en este asunto, es que si lo que nos importa
a los españoles es la nación, la propia nación, la que nos representa todo y nos da los derechos. Luego otra cosa es cómo la orientemos en políticas económicas o en otros asuntos, lo que yo hablaba antes de unidad e identidad. Hay que acometer esta reforma, porque entonces no valdrá decir que las derechas son los patriotas y las izquierdas las antipatriotas, porque el PNV, que insisto, es una derecha, cuando digo extrema, es jugando con esta terminología cutre que está ahora en marcha, porque ellos se acogen a principios casi carlistas. Son carlistas, en definitiva. Claro, eso es lo más rancio que hay ahora mismo. Eso sí, igual que Torra, ¿eh? Sí, también. Se llama Carlos. También, efectivamente. Igual. Y Puigdemont jugando en Twitter con Carlomagno, con la KL. O sea, es alucinante. Entonces, la cuestión está en hacer unas transformaciones de la Constitución. Por eso no vale decir la etiqueta constitucionalista, porque tanto son unos como otros. Y este es el problema que tiene España ahora mismo, que esta Constitución mezcla izquierdas y derechas, patriotas y antipatriotas en sentidos fundacionales. Y es donde tenemos el verdadero problema. O sea que la Constitución no es garante de absolutamente nada. Bueno, yo me propongo demostrarles a ustedes que Sánchez es el presidente doble cara. Y les tengo que proponer ejemplos, porque si no dirán ustedes que es que yo les tengo gato al fenómeno Pedro Sánchez. Y eso que me he leído la tesis, o sea que motivos tengo para tenerle gato, ¿eh? Motivos tengo, pero no los uso. Vamos a los hechos. ¿Qué pensaba Sánchez respecto a la convocatoria de elecciones antes y qué pensaba después? Vamos con el antes. Escuchen bien. Bien, nosotros dijimos la semana pasada, y yo personalmente lo dije, que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Conocí ya cuál es la respuesta del señor Rajoy. Si no hay presupuestos generales del Estado, eso no significa que haya un anticipo electoral. Bien, yo comparto esa lógica. Es cierto que lo más importante que uno aprueba cuando es presidente del Gobierno es la ley de presupuestos. El debate de presupuestos, por tanto, es central. Si uno no controla la ley presupuestaria, difícilmente puede hacer política. Es imposible. Es imposible. O sea que, desde ese punto de vista, la crítica que entonces hacía el líder de la oposición, Pedro Sánchez, era del todo correcta, a mi modo de ver. Pero ¿qué dice ahora que es presidente? Escúchenlo. Sí, yo quiero agotar la legislatura porque el Gobierno está sacando adelante cosas importantes para el conjunto de la ciudadanía, que tienen que ver con la recuperación de derechos, de libertades, con la reconstrucción del estado del bienestar. Es decir, cambio copernicano. Donde dije Diego, digo. O sea, ahora ya no es central que uno, si no consigue los presupuestos, convoque. Puede entonces gobernar, y eso es legal, con los presupuestos anteriores de Rajoy, pues que le den una prórroga de un año. Puede, pero entonces no puede hacer política. Y entonces va a tener problemas con Podemos. De manera que esto, para que ustedes lo entiendan, significa que si gobierna con presupuestos prorrogados, va a haber un aumento considerable de impuestos para obtener ese dinero con el que pagar los tributos. Esto es un régimen casi feudal, tarifario, y entonces la tarifa. Este puente para cruzar, pum, pum, y si no, no cruzas. Claro, hay que cruzar el puente. Entonces va a haber un aumento sustantivo de esos ricos de España, los que van con diésel, los que... En fin, todos esos ricachos que van tal. Balbás. Bueno, yo creo que la estrategia se define al menos cada mes. Se hace plural, 2 o 3 estrategias, y bueno, y se adapta uno al mercado, porque yo estoy muy de acuerdo contigo que los presupuestos dependen sobre todo de la financiación, es decir, de los impuestos y de lo que se recauda. Pues eso son variables bastante aleatorias en este momento, según está la Unión Europea, con un crecimiento a la baja, es decir, que se está estabilizando a la baja, pero no es España, probablemente es uno de los países que más crece, siendo del 2,5% ya, o el 2,6% que estamos ahora mismo, ¿no? Los demás grandes, me refiero a los grandes, crecen menos, ¿no? Pero no sabemos la situación económica y financiera de Europa de aquí a un año. Es que no está complejo. No es muy alcista porque hay una cobertura por parte de Estados Unidos de aranceles permanentes y eso, pues bueno, pues fastidia el tema, ¿no? Entonces yo creo que Pedro Sánchez de aquí a al menos primera fase, las elecciones de diciembre de Andalucía, ahí habrá una nueva estrategia,
¿Para qué? Pues para encarar las de mayo del 2019, que son autonómicas y municipales, que son las más importantes presupuestariamente y en poder político de España. Por calentar todas las autonomías, y las autonomías son casi el 50% del presupuesto del país, pues tú comprenderás que esa variable es determinante en la estrategia adaptativa. Al menos 3 estrategias. Yo sabes que no creo que haya doble cara, que hay triple estrategia. Sí, el presidente Camaleón. Que es distinto. Presidente Camaleón, sí. Totalmente. Deduzco de sus palabras que no tiene usted ninguna duda de que fracase en esas elecciones andaluzas este tal Moreno Bonilla, ¿no? Puede quedar tercero o cuarto. Es más o menos lo que yo aquel veo. tal Juan Marín. Puede ganar las elecciones. Sí. Puede quedar segundo. Yo no participo. Dime una provincia. No, dime una provincia. Venga, a lo que vamos. A que no gane en ninguna provincia. A lo que vamos. Quiero que escuchen. A que no gane en ninguna provincia. Me debe un pincho Ahora de están tortilla. en la apuesta tabernaria propia de Lola Delgado, hablando con Villarejo, con los polis, los mandarines policiales y algún que otro juez de estos que tiene la vocecilla así, pero hay que ver qué mala uva gasta. El tipo Baltasar, el rey mago. Ven. A lo que vamos. Escuchen la relación que hace entre elecciones y presupuestos el hombre de las dos caras, Pedro Sánchez. Y desde luego un gobierno que no apoya sus presupuestos es un gobierno que está agotado. Y la legislatura está acabada. Y por tanto, el gobierno de España y Rajoy, por sus intereses personales y partidarios, tratará de estirar como el chicle su legislatura. Pero si no aprueba los presupuestos, este gobierno lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza y si no la pasa, pues habrá que llamar a los españoles a las urnas. Bueno, jugoso, es jugoso este Balbase, no me lo negará. Esto fue en abril ya. Sí, No estaba ni preparada la votación. Tienes razón. De los 160 votos. Claro. ¿Cómo pretender que un líder político piense lo mismo en un trimestre entero, con lo largo que es 90 días? Madre mía. Imposible. Tú valora un líder político que con 84 votos haya conseguido 180 de investidura sobre 176, que es el mínimo de la mayoría absoluta, cuando Rajoy, habiendo sacado creo que algo más, solo sacó 170 y necesitó de la abstención de 84 del PSOE para ser presidente del gobierno. Que si no, no lo hubiera sido. Pero en cualquier caso, está claro pero fíjate qué habilidad. Le importa un bledo si es con los renovados de Rajoy, le importa un bledo. Eso se llama eficiencia de recursos políticos. Eso se llama el uso del diputado. Eso se llama tener escrúpulo alguno. Eso se llama tener la cara de cemento. Quitarse las espinillas con dinamita. Porque no estamos hablando de un cambio de opinión. No estamos hablando de un cambio de opinión sobre si la hamburguesa la quiero al punto, sangrante o medio tostada. No. Estamos hablando de cambios de opinión sobre temas centrales, sobre pilares del Estado. ¿Tú crees que él ha cambiado de opinión? No. Delito de rebelión. Antes, después del delito de rebelión. Convocaré elecciones cuanto antes. En su discurso de investidura. Convocaré elecciones cuanto antes. No definió antes. Convocaré elecciones cuanto antes. Por ejemplo, antes del 2025. Claro, pues haber dicho antes de 2030. Cuando a ti el médico te dice tienes que operarte de eso cuanto antes, al día siguiente estás en el quirófano. Al día siguiente estás en el quirófano. Balbás, te voy a dar una exclusiva y nos vamos a publicidad. Si este aguanta hasta marzo, el partido socialista obrero español se va a llamar PSPV. Partido Socialista Portland Valderribas, que es una marca de cemento armado. Vámonos a publicidad. Bueno, así se llama Valeria, tú, oye. Así se llama. Y gracias a tu gestión sufrimos una invasión, una voz por España. Bueno, o sea que él tiene doble cara. Me parece que está empezando a quedar acreditado suficientemente. Pero es que además, ¿qué nos aporta? ¿Qué nos trae este tío con Nadia Calviño? Con la ministra Montero. Dios mío, los líos que se arman. Por ejemplo, con los presupuestos. Vamos con Nadia Calviño, la hija de Calviño, el de Radio y Televisión Española, que venía con pedigrí de eficiencia en la gestión de la Unión Europea. Escuchen. Nosotros seguimos trabajando para tratar de armar esos consensos y lograr ese apoyo. Y si al final no se hiciese, pues el sistema que tenemos prevé, no es la primera vez que sucede, y nuestro sistema prevé la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios. Bueno, por si alguien estaba ya agarrado al sillón perplejo, llega Montero.
Montero, que es capaz de tener Andalucía como la tenía, pagando los impuestos más altos del mundo mundial, y luego venir aquí a hacer la graciosa y la campechana con los españoles que merecen atención por parte de un gobierno socialista. Sobre presupuestos, vamos con Montero. No, en absoluto. Estamos trabajando intensamente para poder acordar con otras formaciones políticas unas cuentas que son buenas para todos los ciudadanos, para todas las personas, los españoles que tienen unas pensiones por debajo de lo que le permite un mejor nivel de vida, salario mínimo interprofesional, retomar el nivel de dependencia. Estamos con una tarea importante por delante. Claro. Yo te subo 50 euros las pensiones y te aumento los gastos de todo en general alrededor tuyo en 300 o 400 euros. Ese es el asunto. Puro populismo. Que a la hora de explicarlo tienen una eficiencia negativa. Yo creo que podía haber elegido mejor. El presidente del gobierno podía haber elegido mejor. Por ejemplo, vean el lío que se arma Nadia Calviño, la gran de la Unión Europea, de las uniones europeas. Venga. La pregunta que se me hizo ayer es... ahora no la tengo. La pregunta que se me hizo es si lo había discutido con el comisario Moscovici y si habíamos dado por imposible... ves, estaba, gracias, pero la pedí para no equivocarme. La pregunta que me hicieron ayer, como era muy parecida, las dos hemos dicho exactamente lo mismo, que es, estamos trabajando para la adopción de los presupuestos. Y el sistema prevé un mecanismo si ello no se logra. Bueno, si la dejan y le dan oportunidad, puede competir hasta con Carmen Calvo, aquella que decía que fue cocinera antes que fraila, y no sé cuántas las que cosas. El dinero público no es nadie. Empieza a ser, lo admito, cada vez que oigo que va a hablar esta señora pongo la oreja, porque es que es... Ha superado a Rosa María Mateo en su comparación. No hay humorista hoy en España que pueda competir con eso, ni el que se suena los mocos con la bandera de España, por cierto. Y ha quedado sin publicidad, mira que la España que toma decisiones. Claro. ¿Lo ves, Iván? Sí. ¿No está todo perdido? No está todo perdido. Y de hecho, además, lo que se ha dicho antes de los porcentajes, bueno, si hay democracia y hay un 20% o un 30% o un X que vota una posición, pues no hay nada de que escandalizarse, pienso yo, ¿no? Sí. A mí me gustaría, se han dicho muchas cosas, he estado atentamente escuchando. Y sí que me gustaría decir una cosa. Creo que el Partido Socialista es víctima de esa pseudofilosofía que es el posmodernismo, donde realmente no tiene ningún tipo de importancia, simplemente que pone en duda absolutamente todo. Valores como eso es relativismo. La responsabilidad, el esfuerzo y la verdad. Sí. En este caso, ¿importa la verdad? No importa. Ya lo dijo Pablo Iglesias de una manera clara y evidente. Hay que cabalgar entre las contradicciones. Postmodernismo, pero vamos, de primero. Por ejemplo, las suyas. Por ejemplo. Las suyas son muy interesantes. Pero es que no nos tiene que sorprender. Es que no nos tienen que sorprender. Porque lo que está haciendo actualmente la izquierda es decir una cosa y su contraria, al plato y a las tajadas. O sea, sin ningún tipo de problema. Y es con un único objetivo que tiene el posmodernismo en este caso, que es la obtención del poder. ¿Y qué tiene en contraposición? Más poder. Lo único que respeta es más fuerza. Nada más. Nada más. No hay ningún tipo de valor ni sustento. Dicho eso, hemos hablado sobre la Constitución y hemos hablado sobre el 155. Quiero hablar sobre el tema de la Constitución. ¿Hay que modificarla, mejorarla y adaptarla? Sí. ¿Es posible hacerlo? No. ¿Por qué? No. Porque delante, ¿a quién tenemos? Rufianes, tenemos a Puigdemont, tenemos a gente con la que no se puede llegar a un acuerdo. Y quiero decir una cosa. Sí se puede. Y quiero decir una cosa. Acuerdos. No, la Constitución tiene que ser para todos, no para solo unos cuantos. Tienen que ser acuerdos, nada de consenso. Yo estoy absolutamente en contra del consenso, por una simple y llana razón, en definición. El consenso es simplemente no tener responsabilidad. Llegamos a un acuerdo, pero sin responsabilidad ninguna. El acuerdo es, ahí hay responsabilidad y hay que ejecutarlo. Y detrás hay mucha responsabilidad y por lo tanto se tiene que llevar a cabo. ¿Qué cosas se pueden hacer? Por ejemplo,
la ley electoral, y en eso sí que estaremos de acuerdo. Creo que una de las cosas que hay que reformar de una manera clara y eficiente es la ley electoral. Listas abiertas, condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, empezando por la que votó en contra Ciudadanos. Condición, bueno, también se presentó una... Por ejemplo, a nivel municipalista, Sergio. Espera, pero déjame que acabe y cuando... porque si no, es importante tener todo el hilo para poder entender a dónde quiero llegar. Es importante... ¿Esas listas abiertas? Sí, condición necesaria, pero no suficiente, porque muchas veces nos quedamos con eso. ¿Cuál es la condición también necesaria? Pues, hombre, por supuesto, poder elegir al presidente. Que es que en este país, aquí resulta que no elegimos al presidente, es el Parlamento. Y los representantes, esencial y fundamental. Y luego el legislativo tiene que ser votado por los propios ciudadanos, que tienen que responder o que tienen que controlar a ese representante. Y sí, creo pero eso requiere una reforma constitucional. Pues pero que podemos pedir la luna todos los días. Pero es que pedir la luna. Si no tienes votos para eso, pues pide la luna. El 3% para que un partido que solamente se presenta en una parte del Estado tenga representación a nivel nacional, creo que eso se puede hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, creo que estoy indicando varios puntos con los que es necesario tener una visión de las necesidades que tenemos en España. Lo que pasa, Sergio, es que eso... Lo he dicho desde el primer momento, que no se puede modificar la Constitución. Vamos a ver, orden. Eso no es gratis. O sea, esto daría igual. Dice, bueno, pues ese hombre al final tendrá tantos problemas que en marzo convocará elecciones, o en junio, me da igual. Bueno, igual no me da, porque es que este tío es capaz de destruir el Estado español de aquí a marzo y puede que le sobre un mes para hacer vacaciones. ¿Por qué? Cuando crea que puede ganarlas. Analicen la justicia. La tiene triturada por sus órdenes, a su conveniencia, a su estilo, triturada por sus decisiones. Me conviene este juez aquí, aquel allá, Consejo General del Poder Judicial. Ya verán ustedes, atentos, que el 23 se decide. No creo que esté el 23, pero a finales de mes lo tendremos claro quién quieren tener ahí. Y no me extrañaría que fuera Díaz Picazo, por ejemplo. Ya verán. Todo esto va a ser muy divertido, porque le importa una higa lo institucional y la división de poderes y cualquier cosa, todo lo que le permita continuar en Moncloa le vale, lo que no. Y ya está. Entonces, se suscita algo de esa justicia triturada o atormentada, que es el impuesto, una chorrada, el impuesto de las hipotecas. Digo una chorrada porque teníamos el convencimiento de que eso era una competencia del que tomaba la hipoteca. Si lees la ley del impuesto, pues llegas a la conclusión de que se escribió muy mal, de que se escribió fatal. Y que los intérpretes, eso fue Solbes, Ojo, que yo tengo memoria, Balbás. Eso fue Solbes. 95, pero 23 años. Lo mantuvo el PP. Bueno, lo mantuvo. Lo mantuvo. Los 14 pero lo pergeñó Solbes. Lo malescribió Solbes, o quien tuviera a ese cometido. Con esa herencia, los tribunales demuestran no tener claridad de ideas y, por supuesto, demuestran tener tensiones entre los que están haciendo justicia populista y los que están haciendo alternativo del derecho. Seguidismo. Entonces, eso lleva a una situación de crisis de nuestras instituciones y a una decisión que pagaremos, porque aquí nada sale gratis, de desafección respecto a los tribunales de justicia. El Supremo, para bien o para mal, lo que sale de ahí hay que acatarlo. ¿Y qué hace el gobierno? Pues que al día siguiente, como la sentencia es escandalosa, manifiestamente contradictoria, por ser amable, pues resulta que hace un decreto ley en el que dice no. Los impuestos a partir de ahora, es verdad que sin efectos retroactivos, los van a pagar los bancos. Podría haber dicho lo que le pide Pablo Casado, que tiene mucha razón. Acabemos con ese impuesto que solo funciona en 2 o 3 países de Europa y en ninguno con la intensidad gravatoria que tiene en España. Pero no. Aquí lo que decimos es no, que lo paguen los bancos. Y luego mezcla de ingenuidad y mezcla de ser más falaz que nadie hasta ahora ha llegado a esa Moncloa maldita, pues nos dice que
apela a la responsabilidad de los bancos para que no trasladen eso a los clientes, que es algo que es como decirle al león que no cace. Exacto. Mire usted, que va en su condición. El banquero, ¿qué va a hacer el banquero? Va a pagar el impuesto y va a decir, Pedro, qué grande eres, Pedro. Bueno, escuchen a Pedro cómo cuenta esa decisión del Consejo de Ministros esta semana. Yo creo y espero que no. Lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo en el sentido de que hay bastante oferta, y no solamente por parte de la banca española. Estamos dentro de la Unión Europea y, por tanto, ahí están también los tipos y las cuotas que se pagan por parte o que ofertan otros bancos. Pero, en segundo lugar, también es evidente que se abre un debate sobre si puede haber o no cláusulas abusivas como consecuencia de esa repercusión en productos financieros que nada tienen que ver con el hipotecario. Y en ese sentido apelo a la responsabilidad, en este sentido, del sector financiero. Bueno, el sector financiero, querido presidente, ¿qué va a hacer el sector financiero? De repente me ponen un coste nuevo, pues lo repercuto. Claro, ¿qué es lo que hace con todo lo demás? O sea, pero él es que no solo no hiciste la tesis cuando estudiabas economía, sino que no te acercaste por clase, hombre. A ver, el gobierno, que yo creo que no le quedaba probablemente otra solución que modificar el artículo 29 de la ley. No le queda otra solución. Responder lo que fuera. Abolición del impuesto. Hombre, claro, esa era la más lógica. Vamos a ver. Mi opinión es que el hipotecazo como afecta más o menos a 15 millones de hipotecas en los últimos 15 años, que según el derecho civil español no han prescrito ni en gastos ni en impuestos, y lo repito, no han prescrito en 15 años, porque el derecho civil español dice eso, que es en función, sí, en los de los últimos, a partir del 10, de otra manera, los que se han constituido y tal. Pero las gordas que se hicieron, porque las de los últimos 4 años son peccata minuta. Pero y además están sujetas a lo que decide el gobierno no entra en eso. España de casi 100 millones de euros que va a tener que pagar el Banco España por no cumplir la supervisión bancaria sobre los bancos de los últimos 4 años sobre las cláusulas hipotecarias que los bancos han metido en contra de las leyes. Albás, que te estás yendo a otro lado, que si es bueno o es malo el impuesto. Es que esto es lo que tenemos que discutir. ¿Es bueno o es malo? Mis argumentos les doy yo, no los de Ciudadanos, que ya sé que los ciudadanos queréis dar el argumento de todos los días vamos a hacer elecciones y tenemos 32 escaños. Que te he preguntado que si el impuesto es bueno o es malo. ¿Qué hace falta para convocar? Si es justo. Pues es que no es lo mismo. Hay que dejarlo claro. Yo soy fiscalista desde hace 37 años. ¿Es bueno o es malo? Y conozco perfectamente el tema. Creo que la respuesta política es la adecuada, porque hay 15 millones de contratos de españoles afectados que se han visto manipulados, porque la gente cree que el desprestigio del Tribunal Supremo, que es una institución nuestra, de todos los españoles, y que nos hace falta para Cataluña, creo que nos viene bien en determinado momento ya, entonces hay que hacer una respuesta. Entonces, ha habido una votación 15, 13, pero el gobierno, vamos al gobierno. Es bueno. La modificación del artículo 29, en mi opinión, es bueno. Siempre en la ley que me llamo José Luis Albás, soy auditor desde hace 30 y tantos años y conozco el tema bastante mejor, en mi opinión, que Díaz Picazo, por mucho bla bla que cuente, ¿entiendes? Porque todos estos son mucho bla bla. Es una oligarquía que se mete por ahí y luego defiende los intereses de quien le interesan, pero no saben. Porque ese tío no sabe, ni debió haber convocado nunca ese pleno que era de la Sala 3 del contencioso administrativo. Bien. Para tres sentencias que eran firmes. Decreto ley. Eso está claro que él no sabía. Entonces, te termino. La crisis es tal de no validez de las resoluciones del Supremo, que sí que las aceptamos, pero la gente... No, el gobierno no las acepta. ¿Quién va a pagar? El pueblo está cabreado, porque además le estaban diciendo un mes antes que sí iba a modificar. Entonces, claro, profesor, como eso no ha sido, ha modificado un artículo que es una defensa política. Y luego la ley hipotecaria que la va a cambiar entera. Pero eso es derecho del gobierno. Derecho del gobierno. Yo siento discrepar con mi buen amigo Balbás, al que aprecio personalmente, pero no estoy de acuerdo con él. Lo que acaba de decir, soluciones que había. De todas las soluciones posibles, esta es la peor. No estoy de acuerdo. Esta es la peor. ¿Por qué?
Porque esto, lejos de beneficiar a los ciudadanos, a los españoles, les va a perjudicar, porque se les va a trasladar por otra vía en el aumento de la hipoteca del diferencial. Bueno, depende ya verás. Y luego otra cosa en la que no hoy discrepo es muy monopolístico, pero mañana no. No, pero otra cosa en la que discrepo, déjame hablar, Balbás. Otra cosa en la que discrepo, dice, él nunca debía haber convocado el pleno de la sala tercera. No, ese es otro error, lo tenía que haber convocado antes. Eso sí. Tenía que haber abocado antes de que se dictase la sentencia el presidente, porque al propio presidente de la sala le han metido un gol por la escuadra. Ilegal la Dicho esto, yo quiero ser generoso, y el Tribunal Supremo ya ha pidió perdón en el nombre del propio presidente del Tribunal Supremo, el señor Lesmes, y todos nos podemos equivocar en la vida. Yo creo que el Tribunal Supremo... Que ha pagado. Déjame hablar, anda, Balbás, que luego tú te quejas de que te interrumpimos y no... Yo creo que en este momento no es el momento, desde luego, como decía anteriormente, de cargar las tintas contra nuestro Tribunal Supremo. Se han equivocado, es un hecho evidente que se han equivocado. Han pedido perdón, todos nos equivocamos, y yo el primero. Creo que han pedido perdón. Dentro de las soluciones posibles que tenía el Tribunal Supremo, creo que en la segunda, cuando aplica el VAR, que es una cosa un poco extraña, pero han aplicado el VAR a la sentencia, pues yo creo que han hecho un control de daños interesante, y creo que era una solución adecuada, era una solución posible, que no ha respetado el gobierno. El gobierno ha hecho populismo, el gobierno ha trasladado un populismo engañoso, porque esto no va a solucionar nada, no va en beneficio de los españoles, porque se les va a trasladar por otra vía a los españoles los costes de la hipoteca. En lo que decía, yo creo que el debate sí que hay que estar centrando el debate en lo que decía Sergio. ¿El impuesto es bueno o no es bueno? Desde mi punto de vista no es bueno. No debería existir ese impuesto, porque además ese impuesto supone una doble imposición en una operación. Es decir, es que tienes que pagar impuesto por la transmisión patrimonial y luego por los actos jurídicos documentados. Por lo tanto, el hecho imponible del impuesto es muy dudoso. Es muy dudoso, y creo que ese impuesto, lo mejor, y ahí sí que estoy de acuerdo con Pablo Casado en el Partido Popular, lo mejor que le puede suceder es eliminarlo. Me voy a permitir, yo no soy ni fiscalista ni auditor desde hace 30 años, pero te voy a decir tres cosas. Tenéis esto de los impuestos hecho una piltrafa, que da vergüenza que en un país democrático, serio y moderno tengamos esa estructura fiscal que no permite, no resiste la más mínima revisión. Hay doble imposición en 30 las cosas. De acuerdo. En 30. En este caso, este impuesto, que es relativamente moderno, porque no cuelga del timbre ni de no sé qué del timbre, no. Esta ley se escribió con Solbes de ministro y de vicepresidente del gobierno. Y esta ley pasa por la terrible desigualdad de dejar en las voraces manos de las autonomías cuánto le van a cobrar a los españoles. Y en unos sitios les cobran nada, País Vasco. En otros sitios les cobran 0,50 los beneficiados, porcentaje 0,50%. ¿Cómo que por ciento? Si esto es un puñetero timbre, que sea una cantidad fija y se acabó. No. Y en los peores casos, que suelen ser en general las autonomías gobernadas históricamente por el PSOE, se cobra hasta el 1,5%. Es decir, una estructura de un impuesto, el más... Eso es igualdad entre los españoles. Si no compras nada, ni te afecta este impuesto. Soporta que haya una diferencia de 3 veces más lo que cobra un ciudadano de este país que viva en Andalucía respecto de uno que vive en el País Vasco. Mira, esto es pamear y no echar gota, ¿eh? Ya está bien con el rollo del fiscalismo, de los tribunales. Tenemos un país que es amoderno. No moderno, no, amoderno. Lo contrario, da pena. Lo cojas por el recibo que lo cojas. No soporta un análisis. Lo hemos visto con este impuesto. El día que quieran hablamos del IVA. El día que quieran... Si era más moderna la legislación... Sucesiones o de donaciones... Pero me estáis contando. Es apestoso. Madrid precisamente es un ejemplo de... Y ya lo dijo que este sistema fiscal español no aguantaba. A 450.000 contratos hipotecarios al año a las personas que compran su vivienda. Son entre lo que compran su vivienda, no, que piden una hipoteca, que es importante decirlo eso antes, porque no tienen dinero para comprar el inmueble. Son 2.500 euros por persona,
3.000, depende de la cuantía. Si es zona más urbana, más caro. Si es zona más rural, mucho más barato, porque las viviendas... No, eso depende de la hipoteca, no del impuesto. Depende de la cuantía, ¿no? Pero esos son 1.200 millones ahora al año que se podrían quitar. Claro. Desde el punto de vista presupuestario, no es realmente muy relevante. Es decir, que lo del diésel va a ser más pasta que esto. Va a ser como 1.500. Por supuesto. Aunque digan que es 1.300. Pero por supuesto. Como 1.500. Es decir, que no es una cosa del otro mundo. El tema que está en discusión del hipotecazo famoso es qué influencias ha habido para esa determinación. Porque ¿qué se trata de ocultar? Que hay, desde el punto de vista civil, hay una retroacción de 15 años sobre gastos de registro, gastos de tasación, que son sociedades vinculadas a los bancos, todas, y gastos de gestoría. Además de transmisiones patrimoniales. Esos otros ya los ganamos todos los españoles gracias a una sentencia europea. El gran bloque de contratos es del 2003 al 2009-10, que no ha prescrito. Ahí es donde está la pasta. Y eso es 15.000 millones. ¿Quién paga esos 15.000 millones? ¿La banca o el ciudadano que pidió la hipoteca o a medias? Que son 15 millones de contratos, amigo. Porque en esos años eran más la cuantía. El tema es quién paga. Pero ¿Va a medias o todo paga el no ciudadano? No mezcles la consecuencia de lo juzgado con lo que hace el gobierno. No mezcles una cosa con la otra. Esto habrá una sentencia de un tribunal europeo que revocará la del Supremo del otro día. Pues es lo que habrá otras sentencias nacionales. Claro, a ver, yo lo que creo es que estamos desviando. Balbás inteligentemente está desviando el debate, pero creo que aquí. No desvío nada. Lo va a resolver. Bueno, pero creo que inteligentemente, porque lo eres, estás desviando el debate, pero aquí hay una cosa muy clara. Vamos a ver, más allá de interpretar la decisión jurídica, que no tengo yo por costumbre poner en tela de juicio las decisiones jurídicas, aunque se puedan hablar sobre ellas. Es decir, si luego hay un tribunal superior al Supremo que toma otra decisión, pues bienvenido. Pero aquí hay un hecho claro, y es que acto seguido a una decisión judicial nos aparece, y es lo que a mí como ciudadano español me preocupa, un presidente de gobierno que actúa a golpe de telediario. Actúa a golpe de telediario como en función de la noticia que sale en ese momento. Y en lugar de establecer un criterio lógico, como ocurre prácticamente en todos los países europeos, es eliminar el impuesto, él lo que propone es una medida demagógica, absolutamente exotérmica, y en ese momento, con el único propósito que no se le adelantara a Pablo Iglesias a decir lo que él ha querido decir, y es que ese impuesto lo iba a pagar el banco. Y es una falacia, y es lo que a mí me preocupa, que tengamos un presidente del gobierno que nos manipula y nos utiliza a golpe de telediario y trata de salir en ese momento a decir que el impuesto lo va a pagar el banco, cuando todos sabemos, todo el mundo, y además el que no lo sepa es necesario que los medios lo comuniquen. La vía de agua que le abre a la justicia, que al día siguiente de una sentencia que les ha costado 3 días tomarla, que ha habido toda la tensión del mundo eso no es responsabilidad. El camarote de los hermanos más. Por eso digo sale el gobierno y dice, no estamos de acuerdo. No es un gobierno responsable, es un gobierno que actúa a golpe de telediario, que es a mí lo que francamente como ciudadano español me preocupa. A mí lo que quiero o lo que exijo a un gobernante es que tenga una línea de acción política determinada, mejor o peor. Si es socialista será peor, pero en cualquier caso que sea una y directa. Y lo que no puede ser es gobernar a golpe de telediario con marketing político para que no se adelante el señor Coleta Morada. Una cosa, 5 segundos solo, que va a intervenir Iván. Los partidos políticos, la banca es malísima, pero los partidos políticos no acuden a la banca para que les preste dinero. Y todo el mundo. Y hasta para que les condonen las deudas. Bueno, yo creo que ya casi todo lo que pretendía decir, yo creo que se ha dicho también. Yo incidiría o subrayaría, por supuesto, en esto último que has comentado, de que luego ellos acuden a esa banca privada, porque claro, la alternativa ¿cuál es? Como partido y como particulares. ¿Cuál es la alternativa? ¿Una banca pública? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahí ya los modelos, sí, la hay, pero bueno, ya sabemos que todo el mundo acude. El 50%. Sí, pero ahora no es el caso. Te devuelvo la palabra. Pero estoy íntimamente convencido, absolutamente. A ver, Balbás, tente. Estoy íntimamente convencido de que más que llamadas de banqueros a magistrados del Supremo, el Supremo recibió presiones, ¿saben de quién?
de las administraciones autonómicas. ¿Qué es lo que quería decir? Son las que iban a perder el moño. A ver, 1.500, dices tú, Albas, al año. 1.200 al año. Dice, ¿y quién me compensa, ¿y quién me compensa a mí de esa merma? No. Es que era el argumento, el único argumento que quería yo poner sobre la mesa es ese, que es una forma de financiación autonómica. Y de hecho, además, con estas desigualdades entre tributaciones en función de en qué territorio hagas el acto ese jurídico, pues hay el acto jurídico, evidentemente. Que no se refería usted al otro. El día que nos pongan el impuesto en eso ya sí que la pausa os ha dado pie a estas horas del sábado, es muy habitual pensar en diversos actos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la desigualdad que hay entre los impuestos que van vinculados a estos actos jurídicos, pues como es desigual en función de qué en territorios se practiquen, pues claro, eso es una prueba más de hasta qué punto es ineficaz el sistema autonómico, que en absoluto ha servido para descentralizar la administración, que es el argumento propagandístico que se utiliza para justificarlo, sino que lo que ha servido es para intentar constituir estaditos que en muchos casos, en los casos que todos conocemos, se les dejan a las oligarquías locales o a unas redes clientelares, si miramos hacia el sur, que es donde más dinero, como bien has dicho tú, han recaudado a través de estos mecanismos. Y bueno, esta es la realidad del Estado autonómico. Por eso yo siempre voy por este camino. La descentralización no se ha producido, que es en favor de las entidades locales, y aquí este señor de esto debe saber algo, ¿no? Por ejemplo. A ver, don Sergio Brabezo. Muy rápido. Se ha dicho que es una oligarquía el sector bancario, falso. O sea, más atomizado que está el sector bancario en España, pues es hasta preocupante, especialmente porque hemos tenido que hacer fusiones frías. Que eso algún día me lo puede explicar. Yo nunca, soy economista, no lo he entendido nunca. Luego, también me sorprende que un socialista esté diciendo, hombre, es que esto es un oligopolio. ¿Qué queremos? ¿Monopolios? Esa es la respuesta. Eso es lo que queremos. Me parece que ese no es la respuesta. Es un híbrido. Paco Ordóñez, el padre de la fiscalidad en España, ya lo dejó claro desde finales de los 70, que dijo que el sistema fiscal español se necesitaba reformar de cabo a rabo, porque era imposible mantener el nivel de gasto, todo lo que hemos tenido son parcheos, todo. Y la doble imposición que antes, es una vergüenza lo que está pasando aquí, porque la inseguridad jurídica que tiene el ciudadano es brutal. Ejemplo, pues cuando tenemos la factura de la luz, señores, es una vergüenza con un IVA de un 21%. Y aquí, ¿dónde está el Partido Socialista? Y el impuesto eléctrico, el impuesto eléctrico del 5% que computa para ese IVA del 21% que usted dice. Completamente de acuerdo. Que ahí está. ¿Dónde está ese Partido Socialista? A ver, ¿cómo...? Que no dice absurdas... No, espere, que todavía queda un poquito. La banca va a repercutir ese impuesto. Hombre, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Y a mí me parece una cosa que me llamó la atención y me dolió profundamente, que fue Susana Díaz, que carga en contra de la banca, diciendo que qué ha pasado con esta sentencia judicial que ha mandado y se pone absolutamente en contra de este impuesto, un impuesto que recauda ella y que es el más alto y el que más recauda en toda España. Por eso decía yo, Sergio, y finalizo. Hay que retirarle el apoyo, entonces. Y finalizo, ya está retirado. Y finalizo. Podemos, además, se sube al carro diciendo que la retroactividad, eso legal no importa mucho. Sino que no solamente que no importa, que quiere ir en contra de la ley y dar mayor inseguridad jurídica a nuestro país, además, en Aragón lo triplica. O sea, no solamente dice que está en contra, sino que encima lo triplica. 1,5. 1,5 en Aragón y en Asturias y en tantos lugares. Por cierto, esto de la cochambre, cuando uno vive en la cochambre puede cometer errores, no gestionarlos bien, equivocarse, engañar, que es el caso de Pedrito Sánchez con el tema del hipotecazo. Pero en cualquier caso, hay otros temas que dependen de uno, en los que te pillan sí o sí, y se ve la doble cara de la moneda cuando sonríes y cuando te pones triste, como la que está aquí detrás. Yo todavía me acuerdo de un fin de semana en el que decía pletórico Pedro Sánchez,
abrimos los puertos españoles a los migrantes. Los migrantes, cuando yo estudiaba el bachillerato, miren, eran las aves. Las aves migraban, en invierno, en verano, tal. Ahora son los seres humanos, los migrantes, ¿no? Y los héroes de las pateras, no sé qué, tal. Bien, bien. España abre los puertos, Italia los cierra, Grecia los medio cierra, el resto no sabe, no contesta. España abre los puertos. Bueno, luego resulta que se da cuenta del monumental error que ha cometido cuando alguien le dice, ¿tú sabes lo que puede llegar por esos puertos que acabas de abrir? UAI, los centros de acogida o de control de esos no documentados, a rebosar. Empiezan a mandar autobuses a Francia, de esos que llegaron en el primer envío de aquel barco, se acordarán tal cual. Y ahora, ¿dónde estamos de toda esa polémica que nos ha vendido, nos ha dejado absolutamente al pie de los caballos? Estamos en que, no, dice la ministra Magdalena Valerio, papeles para todos, qué barbaridad. Entonces, es que no sé a qué carta quedarme. Vamos a escuchar a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Está claro que tenemos que apostar por una inmigración legal, no podemos dar papeles a todas las personas que, por supuesto, el efecto huida de la miseria, de la pobreza, de la guerra o de las persecuciones, pues quisieran venir a vivir con nosotros, pero esto es lo que hay. Bueno, entonces, esta es una demostración, yo creo que bastante obvia, de jugar a ratos a una cosa, a ratos a otra, no tener clara una política que ofrecer a los ciudadanos, ni un proyecto, digamos, de futuro para España. No, ya no de futuro, un proyecto para el siguiente trimestre. ¿Era una psicofonía de Donald Trump o de Salvini? Sí, de Salvini. Era Salvini sin bigote. Sí, y es que ha dicho, esto es lo que hay. Era Salvini depilado, sí. Claro. Sí. No, sí, pero sin embargo... Fíjate tú en lo que ha quedado aquella proclama, abrimos los puertos, España campeón de la solidaridad, España, cueste lo que cueste. España tradicionalmente, desde que lleva gobernando el señor Sánchez, ha faltado el respeto a mucha gente. Con el tema de la inmigración ilegal y esas ya terminologías migrantes o no, en cualquier caso ya lo vimos con Aquarius, primero recibe el Aquarius, luego ya los siguientes buques ya se los mandaban a otros países como era lógico, pero sobre todo falta el respeto a toda la cantidad de guardias civiles que están vigilantes en nuestras fronteras precisamente para que España se pueda convivir con este estado de bienestar que tenemos en estos momentos. Y ha faltado el respeto ninguneándolos, insultándolos, no dotándolos de los medios y medidas, tanto medios humanos como medios materiales necesarios y, por supuesto, como digo, por encima de todo, faltando el respeto al cuerpo. Eso es lo que ha hecho el señor Sánchez con la política migratoria en los últimos tiempos. Iván. No, pero sin embargo la ministra pues ha tenido un ataque de realismo total, es cierto, no se pueden abrir las fronteras de par en par. Y luego hay una cosa que no habrá tiempo hoy, pero sí sugiero en otro debate, analizar el término migrante, que efectivamente a mí me ha llamado mucho la atención y a mí sugiero que pueden ir los tiros por la siguiente dirección. Quitarle todos los atributos políticos al que llega, es decir, no llega un marroquí, un nigeriano, un chileno, no es migrante, es una especie de ser humano. El IN de incorporarse a... Y por supuesto, es borrar la frontera, es borrar las fronteras. Claro. Que parezca que migran. Señoras y señores caballeros que me acompañáis aquí, muchas gracias a ustedes en su domicilio, a ustedes aquí presentes, que tengan un buen fin de semana en lo que queda. Les dejo con este pasodoble hermosísimo que demuestra en qué papel está el ciudadano Pedro Sánchez. Con 600 inmigrantes, pero eso da igual, lo aunque a ti nadie te ha votado, tú has montado una patraña y negociando con los malos te has hecho dueño de España. Y aunque las siglas de tu partido son de socialista, obrero español, me parece a ti que lo de obrero con tu avión privado ya se te olvidó. Socialista, eso sí, de clase alta. Y de español ya ni hablamos, que al independista le tiendes la mano y a los terroristas le rellena los bolsillos de dinero español. Tú te quisiste colgar la medalla de honor con lo que vende una foto con 600 inmigrantes, pero eso da igual, lo pagamos nosotros. Y gracias a tu gestión
Sufrimos una invasión de violentos a mansalva que agreden a nuestros cuerpos de seguridad mientras tú le das la espalda. Te da igual lo que aquí pase, tú ya tienes tu Moncloa. Te da igual que maltraten al guardia acampando a sus anchas los del contrabando, porque ahora lo más importante es que saquen a Franco y ese juego que te trae rodeado de esa calaña se acabará el día en que los españoles nos unamos por España. ¡Viva la Policía Nacional y la Guardia Civil! ¡Y viva España!